Hay proyectos que marcan un antes y un después. Obras gigantescas que prometen cambiar el futuro de toda una región. Bueno, el Tren Maya es, sin duda, uno de ellos. Pero desde el primer día ha sido una paradoja andante. Un choque, digamos, entre la promesa de un progreso brillante y la realidad de un pasado que se resiste a ser enterrado. Vamos a desentrañar esta historia tan compleja. Para entender la magnitud de esto, empecemos por lo básico, el dinero. Estamos hablando de una inversión de más de 482,000 millones de pesos. Es una cifra que, la verdad, cuesta hasta imaginar, sobre todo si pensamos que es un 208% más de lo que se había calculado al principio. Es, en pocas palabras, una apuesta económica masiva. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras se echaba concreto y se ponían vías, algo increíble estaba pasando bajo tierra. Las excavadoras no solo estaban moviendo tierra, estaban, literalmente, desenterrando la historia. Más de 1.400.000 fragmentos de cerámica maya. O sea, un tesoro arqueológico de una escala nunca antes vista, que salió a la luz gracias a la misma obra que amenazaba con destruirlo. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Esta es la pregunta que se queda flotando sobre la selva, sobre los cenotes y sobre las nuevas vías del tren. Un descubrimiento histórico sin precedentes, ¿sí? ¿Pero a cambio de qué? De una intervención masiva en uno de los ecosistemas más frágiles del mundo. ¿Vale la pena? La respuesta, créanme, no es nada sencilla. Por pura necesidad, la construcción del tren terminó provocando la operación de salvamento arqueológico más grande en la historia de toda Mesoamérica. Fue literalmente una carrera desesperada contra el reloj para poder documentar todo un pasado que estaba a punto de ser alterado para siempre. Lo más fascinante es cómo lo hicieron. Usaron una tecnología llamada LiDAR, que es, para que nos entendamos, como un tipo de láser que puede quitar las capas de la selva y ver lo que hay en el suelo. ¿Y lo que encontró? No fue un pequeño ajuste a los libros de historia. No, fue una reescritura total. Se reveló una densidad de población y una red de ciudades que los expertos jamás habían imaginado. Los resultados son para volverse loco. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el INAH, catalogó casi 60,000 estructuras, cerca de 2,000 artefactos completamente intactos, 700 entierros humanos y más de 2,000 sitios naturales sagrados como cuevas y cenotes. Esto no es un hallazgo, es un verdadero diluvio de información sobre una civilización. Fue pero tanta la información que el gobierno tuvo que crear sobre la marcha un programa especial, Promesa, solo para poder manejar todo esto. Y gracias a ello, sitios que antes eran desconocidos, ahora se están abriendo al público. Uno de ellos es Ixcabal, una ciudad monumental que es casi 1,000 años más antigua que la famosísima Chichén Itzá. Casi nada. Pero claro, toda luz proyecta una sombra. Y la sombra de este proyecto es profunda y está, literalmente, bajo la selva. Así que pasemos de la historia que se descubrió a la herida que se está abriendo en el corazón geológico de la península. Miren, para entender el daño hay que entender esto. La mayor parte de la ruta del tren, digamos que aprovechó caminos que ya existían, como carreteras o líneas de luz. Pero el tramo más polémico, el tramo 5 Sur, esa es otra historia. Ese tramo es una cicatriz nueva, de casi 70 kilómetros, cortada a machete directamente a través de la selva virgen. ¿Y por qué esto es tan grave? Porque esa selva no está sobre tierra normal, está sobre suelo kárstico. Imaginen una esponja gigante, hecha de piedra, llena de hoyos y cuevas. Es un suelo súper frágil. Y no solo eso, es el techo del gran acuífero maya, un laberinto de ríos subterráneos de agua dulce que básicamente le da vida a toda la península. El impacto, ya en cifras, es brutal. Primero, lo que se ve. Más de 11,000 hectáreas de selva, adiós, desaparecieron. Luego, lo que no se ve. Para sostener las vías, se tuvieron que perforar más de 15,000 pilotes de acero. 15,000 columnas de metal taladrando directamente el acuífero, con derrames de concreto que contaminan esa agua pura. El resultado, un ecosistema roto y los caminos por donde se mueve el jaguar cortados. Ahora, hablemos del objetivo oficial de todo esto, la economía.
La gran promesa era usar el tren para llevar la tremenda riqueza del turismo más allá de Cancún o Tulum, para repartirla hacia el interior de la península. Y es que, históricamente, el desequilibrio era tremendo. De los 20 millones de turistas que llegaban al año, el 75% se quedaba en la costa. El interior, que también tiene maravillas, apenas veía un cachito de esos ingresos. Y aquí es donde se nota el potencial para cambiar las cosas. Un sitio increíble pero remoto como Calakmul, que antes recibía unos 40,000 visitantes al año, ahora proyecta un aumento de más del 300%. Esto podría significar una derrama económica que le cambie la vida a comunidades olvidadas por décadas. Pero, y aquí viene el gran pero, ¿cuánto es demasiado? Aquí entra un concepto que es clave, la capacidad de carga turística. Es básicamente el límite, el punto de quiebre donde el turismo deja de ayudar y empieza a destruir, de forma irreversible, ese mismo tesoro que la gente viene a ver. Y ese boom ya está pasando factura a nivel social. Tierras comunales, los famosos ejidos, fueron expropiadas. En los pueblos clave, el costo de una casa se disparó hasta un 60%, haciendo casi imposible que la gente local pueda vivir ahí. Y los servicios básicos como el agua o la basura simplemente colapsaron. Así que llegamos a la conclusión, con un legado que pende de un hilo. Es como el recuento final, donde en una esquina tenemos el descubrimiento y en la otra la destrucción. De un lado la promesa y del otro el peligro. Por un lado de la balanza, la ganancia es innegable, es monumental. Tenemos un volumen de datos arqueológicos tan grande que va a tomar décadas procesarlo todo y que ya está reescribiendo lo que pensábamos que sabíamos sobre la civilización maya. Y en el otro lado, el costo. Una alteración profunda, estructural, a la ecología y a todo el sistema de agua de la península. Un daño a la selva y al acuífero que muchos expertos temen que sea simple y sencillamente irreversible. Hay una frase en el análisis que, de verdad, lo resume todo. Dice que el verdadero éxito de este megaproyecto no se va a medir en boletos vendidos ni en ganancias, se va a medir en si las acciones para proteger el ecosistema y los sitios arqueológicos de verdad funcionan. Esa es la única métrica que al final importa. Así que cerramos con esa pregunta, la que lo engloba todo. ¿Es posible construir una mega atracción turística encima de un tesoro invaluable sin terminar haciéndolo polvo en el proceso? El tiempo y, sobre todo, la ciencia tendrán la última palabra.